Buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos y gracias por el interés. Veo allí algunas exalumnas en las maestrías que he dado en la UNIFE y en algunos otros cursos que he dado. Siempre es bonito volverse a reencontrar con personas que uno conoce ya de antes de las aulas y bueno, también conocer nuevas personas. Me han pedido que el día de hoy les pueda presentar algunas cosas de cómo funcionan las políticas públicas, que es algo que usualmente las abogadas, los abogados no conocemos. Yo, igual que la mayoría de ustedes entiendo, soy abogada. Bueno, trabajo varias cosas de derecho público y privado y una de las cosas que trabajo son temas de género, como se ha dicho. Y reconozco que dentro de nuestra especialidad no es que particularmente nos formen a nivel de pregrado en temas de política pública. Y hay que decir también que la política pública en materia de violencia ha cambiado mucho en los últimos años para bien. Yo creería que para bien, porque lo que teníamos antes era, digamos, bastante pobre y malo. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es contarles básicamente en tres pasos, que son los que estoy poniendo acá, uno, dos y tres, qué es lo que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer primero es donde me voy a detener un poco más, es en explicar cuál ha sido la evolución de las respuestas públicas frente a la violencia, cómo el Estado peruano diseñó ciertas acciones desde los 80, obviamente voy a hacer énfasis en las más recientes, pero un poco para que se entienda cómo el derecho recoge las iniciativas de decisión que finalmente son de voluntad política y de dónde han ido saliendo las respuestas que tenemos hoy vigentes. Ahora, vamos a conversar en esta parte sobre cómo en los últimos años ha habido una profusión, digamos, de respuestas públicas, no necesariamente articuladas, y vamos a revisar allí algún material que ustedes podrán ampliar en su momento, ¿no? Ahora, en una segunda parte, vamos a centrarnos en el que en teoría es el sistema marco de respuesta, que es el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, que fue creado con el cambio legal en el año 2015, la ley 30364. Entonces vamos a conversar en extenso sobre cómo funciona este sistema, cuáles son sus componentes, cómo es que ha sido diseñado y cuáles son sus desafíos y qué cambios inclusive se han ido aprobando normativamente para tratar de hacer que funcione. Vamos a ver que realmente no es que necesariamente todo el mundo lo conozca. Y luego, en la última parte, vamos a hacer énfasis en el sistema que se creó en paralelo, o sea, no en paralelo, sino de forma posterior, pero para que funcione de forma como, si no paralela, como reforzando el sistema nacional, que es el SNE, que es el Sistema Nacional Especializado de Justicia, que la mayoría de nosotras y nosotros quizás identificamos si es que alguna o alguno de ustedes litiga. Si alguna o alguno litiga o ha acompañado algún caso de violencia, se debe haber topado con las fiscalías especializadas, los juzgados especializados. Bueno, las fiscalías especializadas y juzgados especializados existen por esto, porque en el 2018 se creó el SNEJ. Entonces vamos a hablar de cómo surgió la creación del SNEJ, cómo funciona el SNEJ, cuáles son los desafíos del SNEJ, también los retos que tiene el SNEJ, porque el SNEJ como idea, como proyecto, todavía es un proyecto incompleto, ni siquiera está implementado a la mitad de todo la cobertura del país a nivel judicial y fiscal. Y vamos a aprender también que no solo cubre realmente la parte judicial y fiscal, sino que en teoría cubre otros actores y actoras. Pero se supone que, digamos, cubre una serie de especialidades y las más notorias son las especializaciones fiscales y las especializaciones judiciales. Entonces vamos a explicar eso. Entonces, para quienes recién se han ido incorporando, voy viendo yo también, como les ha dicho nuestro colega Reader, sus mensajes en el chat, tres pasos para el día de hoy. Uno, primero, una mirada general a las políticas públicas en materia de violencia. Luego, recién nos vamos a centrar en esto, que es el 2, el Sistema Nacional creado por la ley 30364. Solamente lo voy a anotar. Este es el que se creó en el 2015, aquí 2015.
Y luego, finalmente, vamos a comentar la especialización del sistema de justicia que se creó en el 2018. Un poco para que se entienda primero el marco general y luego que podamos ya subespecializar un poquito más. Muy bien, y yo voy a ir respondiendo sus preguntas, pero un poco para que vean por qué en una primera parte no nos vamos a centrar tanto en el SNEJ o en el Sistema Nacional, sino porque vamos a tener una parte finalmente para ello. Empecemos entonces con lo primero, una mirada general a las respuestas públicas que se han dado contra la violencia. Acá les voy a pedir que se detengan en esta gráfica que voy a presentar, que es de una colega, abogada especialista, máster en políticas públicas, que trabaja temas de violencia, con la que yo he escrito varias cosas, que es esta abogada, Janet Yaja Villena, la pueden seguir en sus redes. Em, Janet Yaja es quizás una de las abogadas que mejor combina manejo de la gestión pública con materia jurídica. Entonces ella elaboró este cuadro, yo le he hecho algunas pequeñas modificaciones en el 2020 para un curso que dictamos juntas para el Poder Judicial en ese año, el primer año de la pandemia. Y uso yo este gráfico que ella hizo porque me parece que integra bien las respuestas públicas y me voy a detener aquí un tiempo para explicar cuál es la lógica de las respuestas públicas y también los desafíos que ha tenido y que sigue teniendo la respuesta pública. Una primera cosa que hay que saber es que antes de que tuviéramos ley, o sea, estamos acá, la ley 26260 es una ley que se creó en 1993. Entonces, lo primero que tenemos que anotar acá, lo voy a poner acá, vamos a anotar aquí, 1993. Me interesa que nos centremos en esta parte. Miren, las famosas comisarías de mujeres. Aquí me pueden contar quiénes han ido a Palacio de Justicia, a la parte de atrás, trasera de Palacio de Justicia, donde antes estaba la carceleta. Hay una comisaría de mujeres, que ahora se llaman comisarías de familia, pero esa comisaría de mujeres, que es conocida como la comisaría de mujeres de Cotabambas, que está al lado de la comisaría de Cotabambas regular, esa comisaría se creó en 1988. Y si ustedes la miran, plantea una cosa que es interesante de discutir jurídicamente, y es que para ese tiempo, estamos hablando de los 80, no había una norma habilitante siquiera sobre materia de violencia. Repito, la ley que creó la respuesta pública frente a la violencia es del 93. Sin embargo, la primera respuesta pública no necesitó una norma legal especializada, procedimental, sino que 5 años antes, en los 80, se implementó una especialización policial que eran estas comisarías de mujeres. La primera que se creó fue la comisaría de mujeres de Cotabambas, que la mayoría de ustedes habrá visto a la espalda del Palacio de Justicia, al frente de lo que era la carceleta del Poder Judicial. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto muestra algo que a veces las abogadas y los abogados no entendemos. Y es que no siempre, repito, no siempre se necesita una norma o un marco jurídico para que desde el Estado se diseñen políticas públicas o respuestas de acción pública a un determinado problema de relevancia social. Para 1988, última vez que lo señalo, no había ninguna norma que nos defendiera a nadie, a ninguna persona del país, frente a la violencia. Ninguna, ninguna. No estaba vigente la primera norma que tuvo el Perú, que fue en 1993, la ya derogada Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Y sin embargo, el Estado se permitió tomar una serie de acciones. Usualmente en las facultades de Derecho, yo creo que se nos deforma o nos deformamos con ayuda de nuestros docentes a entender que primero para muchas cosas tienen que haber marcos legales procedimentales de respuesta antes de que acciones de respuesta pública del Estado, y eso no necesariamente es así. Para este tipo de cosas, obviamente había que crear un marco procedimental para que la gente denuncie, eso se creó en el 93. Pero para apoyar las denuncias con el marco legislativo que estaba vigente en ese tiempo, se creó un mecanismo de respuesta pública que eran estas comisarías de mujeres que se han ampliado en todo el país después.
Son una forma de respuesta bastante cuestionada ahora, ya con los años, por la poca cobertura que tienen. Lo ideal es que más bien sean todas las instancias que tienen cobertura territorial las que respondan a los casos de violencia por la abundancia que tienen, pero creo que es una primera lección que da la historia y que después se ha ido replicando con el tiempo. ¿Por qué? Después de que tuviéramos nosotros en el 93 la creación de la norma de violencia familiar, esa de acá es la de violencia familiar, lo voy a escribir para que no se pierdan. Se fueron tomando una serie de medidas, pero básicamente medidas de carácter retórico, por lo que voy a explicar. Esto es un cambio que ya hemos explicado. Acá había violencia familiar y en la ley actual hay dos grupos de protección. Les invito a que escriban en el chat cuáles son los dos grupos de protección que diferencian. La ley 26260 derogada, que fue cambiada por la ley 30364. Si la ley 26260 se enfocaba en la violencia familiar, les lanzo la pregunta para responderla en el chat. ¿Cuáles son los dos grupos de protección que protege la ley 30364? Lo hemos visto en la clase anterior. Muy bien, ya está llegando la primera respuesta. Muchas gracias, Franklin. Mujeres y grupo familiar, señora Franklin, efectivamente, Rosario también le sigue y Emma también. Entonces, lo mismo ponen Miria y Francesca, lo voy a anotar, muchas gracias, Glisette, Yameli también, Joana también y Sandro también. Entonces lo voy a poner acá, mujer, siempre que recuerden sea violencia basada en el género, porque tiene que ser por su condición de tal, o grupo familiar, siempre que sea en relaciones de poder, confianza o responsabilidad. Muy bien, pero claramente son dos grupos, ¿no? Uno, dos. Ahí está, uno, dos. Muy bien. Ahora, en ese interín han pasado varios años, ustedes lo miran, de 1993, esto cambió recién en el 2015, en noviembre del 2015. Entonces, ¿qué es lo que pasó en términos de respuestas públicas? Se creó un ente rector que en términos de respuesta pública es que un ente del máximo nivel del Estado, a nivel del Ejecutivo, que sería un ministerio, sea el que se especialice en temas relacionados a discriminación, incluyendo violencia. Esa fue la creación en su momento del PROMUDE, que era el nombre que en ese momento, 1996, tuvo el Ministerio de la Mujer. Fuimos uno de los primeros países que generó la implementación de una instancia del mayor nivel dentro del Poder Ejecutivo, que son los ministerios, que en otros países se llaman secretarías, pero de mayor alto nivel, que viera este tema. Pero si ustedes ven, después en respuestas públicas se generaron estas siglas, PNCBM, que eran planes nacionales contra la violencia hacia las mujeres. Dos planes nacionales con periodicidad más o menos de 5 años, del 2002 al 2007, y otro que se demoró en hacerse del 2009, duró un poquito más, al 2015. ¿Cuáles son los resultados de estos planes nacionales contra la violencia hacia las mujeres? Ninguno. Porque una cosa que ustedes tienen que tener presente es que todos los planes nacionales en el Perú de este tipo se diseñan como instrumentos en los que se seleccionan una serie de acciones que las distintas instituciones públicas tienen que adoptar, pero la palabra clave es esta: sin mayor gasto presupuestal. Es decir, con el presupuesto que ya tienen asignado. Todos los planes aprobados en el Perú, hoy día les llamamos políticas por disposiciones de ese plan, han tenido históricamente desde el inicio más o menos trazado su camino del fracaso, que es, son acciones priorizadas, son buenos documentos, los documentos están bien hechos, pero
En estos documentos, la palabra clave en la gestión es que no irrogan mayor gasto, es decir, cada entidad, por ejemplo, el Ministerio de Salud con su presupuesto, el Ministerio de Justicia con su presupuesto, el Ministerio del Interior con su presupuesto, Mujer con su presupuesto y así sucesivamente. Cada vez que en la gestión pública se han elaborado planes en los que cada entidad con sus recursos propios y presupuesto ha tenido que implementar algo, eso no ha funcionado. Nunca, porque el presupuesto institucional ya tiene un plan, usualmente tiene una prioridad y no se destina usualmente partidas especiales para lograr los esfuerzos específicos que se requieren para las metas que un plan nacional de cualquier tipo, que estamos hablando de los de violencia, pero de cualquier tipo requiere. Entonces, ustedes miran en una primera etapa, en esta primera etapa en donde hemos estado hablando de violencia familiar por más de 20 años, lo único que se hizo fue la creación al más alto nivel de la institucionalidad, pero a nivel de respuestas de política pública no hubo ninguna. Los planes nacionales siempre siguieron la lógica de ningún gasto presupuestal. Esta primera idea queda clara para todas y todos. Veo sus reacciones. Podemos usar las reacciones del Zoom. Las reacciones, no las preguntas las vamos a tener mucho al final, pero podemos usar las reacciones. Yo voy viendo acá sus reacciones. Voy a poner yo una. También puedo ir leyendo sus mensajitos. Por ejemplo, el de Julio, que ha puesto ahí su mensajito. Muchas gracias. Ok, muy bien. Puedo ir viendo ahí todas las reacciones que tengan. Muy bien. Listo, veo sus deditos. Listo, muy bien. Hay un compañero que está poniendo que hay un problema con el audio. El problema con el audio creo que lo tiene usted porque es el único que entiendo me lo hace saber. El resto, al menos de Ciudadapolis, me han dicho que no hay ningún problema. Igual si hay algún problema con el audio, les pido a los compañeros del equipo de Videopolis que me lo hagan saber para tomar la previsión que se requiera. ¿Ok? Igual gracias por avisar, para tenerlo presente. Se escucha muy bien, disculpe, doctor. Muy bien, Sí, se entonces escucha para bien. quienes tienen problemas con el audio, por si acaso, reseteen quizás ahí hay algo que pueden mejorar en su señal. Muy bien, igual sí, voy a optimizar acá, tengo mi fibra óptica, un ratito la voy a resetear en un por si en algo ayuda a algunos lugares del país. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, con ese panorama llegamos acá, al 2015. O sea, al 2015 llegamos básicamente con planes implementados en los que no teníamos, literalmente no teníamos, mayor cosa de inversión presupuestal. Y si ustedes miran, así empezamos un nuevo plan, solamente que la sigla cambió. Si ustedes miran, de PNCB chica M, Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que tuvimos dos, se cambió a un Plan Nacional contra la Violencia de Género, que ya terminó el 2021. Y terminó igual que todo, sin pena ni gloria, porque tiene lo mismo que lo anterior, es decir, lo voy a poner acá, sin gasto presupuestal. Todo lo que son planes en el Perú históricamente no han tenido asignación presupuestal, es decir, este es igual que este y es igual que este. Todo lo que son planes, todo lo que se llama plan, ahora se llaman políticas por disposiciones de CEPAL, tienen el mismo tema, no gastos presupuestales. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar un poquito, la Política Nacional de Igualdad de Género tiene el mismo problema. Ya no se llama plan, se llama política, pero tiene el mismo tema. No tiene presupuesto específico. Lo que haces es este esquema que voy a dibujar para que quede claro para todas y todos. Hoy voy a retroceder acá y lo voy a poner acá en mi pizarra. Perdón, voy a abrir de nuevo el lapicero. A ver, aquí. ¿Qué haces? Primero diseñas acciones y segundo encargas que se ejecuten sin presupuesto. Sin presupuesto nuevo en todo caso, con el presupuesto que ya se tiene.
todos los planes que hemos tenido, plan, y ahora la Política Nacional de Igualdad de Género, son lo mismo, son documentos de diseño de acciones en los que se encarga su ejecución sin que haya presupuesto nuevo. No hay presupuesto nuevo para la ejecución de esas acciones. Son solamente documentos en los que se espera que cada institución adopte conforme a los documentos propios institucionales la priorización de acciones que le toca, pero con la plata que ya tiene. Nadie desde el gobierno central le va a dar un sol más para la ejecución. Como podrán intuir, igual que en una casa, es como que tú le digas a tu hija, a tu hijo, a tu hermana, a tu hermano, a tu papá, que tiene que tomar una nueva responsabilidad con la misma plata que tiene. No le das ni un sol más de propina, no le aumentas el sueldo, no le das nada más, pero le encargas mayor responsabilidad y le pides que cumple una serie de metas. Obviamente, ese sistema de gestión no ha sido el más óptimo y hasta la fecha no ha mostrado ningún nivel de efectividad. Ninguna política, ningún plan, no solo en temas de violencia de género, en todos los temas del Estado peruano, ha mostrado efectividad porque esta lógica de primero te digo qué hacer y después te encargo que lo hagas con tu propia plata y tu propio esfuerzo, está más o menos condenada al fracaso. Eso cambió. ¿Cuándo cambió? Por acá. Lo voy a poner con otro color. Y cambió por un suceso bien trágico, la verdad no tiene nada que ver solamente con la voluntad política. Empezó a cambiar acá en el 2018 en adelante, pero no por el SNIG. Y voy a contar cuál ha sido el proceso que ha logrado un cambio. Por eso lo estoy poniendo en otro color. No todas las intervenciones en el Perú siguen ese mismo ritmo. ¿Qué pasó en el 2016? Primero hubo una marcha nacional. Una marcha nacional, la gente salió a marchar, la marcha nacional ni una menos. Pero luego, hacia el 2018, hubieron dos asesinatos que fueron súper mediáticos y generaron las primeras respuestas públicas. Uno, el asesinato de Avi Ágreda, y otro, el asesinato de Juana Mendoza. Avi Ágreda, asesinada aquí en la ciudad de Lima, Juana Mendoza, asesinada en Cajamarca. ¿Por qué eso cambió todo en el 2018? ¿Por qué eso marcó un cambio en la política de respuesta? Por lo siguiente, ese año se crearon dos cosas. Antes que el SNEG, se creó el antecesor de lo que hoy día es el programa presupuestal, que fueron los llamados, no lo he puesto acá porque ya no existen, luego se creó el PPOR, ahora explicaremos por qué el PPOR es tan importante. Ay, un ratito que se me está yendo acá la tinta. Voy a poner aquí. Ya. Vamos a ponerle pluma. Ya. Los llamados planes de acción conjunta. Uy, perdón. Mi pizarra está un poquito sensible. Voy a tratar de escribir con el mouse. Ya. Plan de acción conjunta. Así se llamaron, PAC. Hubo un PAC en el 2018 y hubo otro PAC para el 2019. Hubo dos. Y luego de esos PAC se creó el programa presupuestal, del que vamos a hablar en un momento. Y también se creó más el SNEG. ¿Por qué es importante y por qué lo estoy poniendo en otro color? Si ustedes se dan cuenta, lo que no irroga gasto está en color verde. Y en cambio esta parte la estoy poniendo en color celeste. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia estas intervenciones de las otras de las que hemos hablado?
algo bastante relevante, que voy a intentar escribir si es que mi puntero me deja. Ya. 1. Primero se establecen diseño de acciones, en eso lo tiene en común con el anterior, pero el 2 es la diferencia. Se asigna un presupuesto específico con seguimiento anual. Las únicas respuestas públicas en el Estado peruano que tienen, si ustedes se dan cuenta, esta diferencia, es decir, yo encargo un programa de acción conjunta, pero con plata, fueron las que se tomaron en el Perú desde el 2018, luego del asesinato de Evi Ágreda en Lima y Juana Mendoza en Cajamarca. Luego de que se mató a estas dos mujeres, se generaron estas dos acciones. Los programas de acción conjunta, planes de acción conjunta, que se hicieron por 2 años consecutivos y que dieron lugar a lo que vamos a conversar, el programa de multisectorial por resultados para la reducción de violencia contra las mujeres y el SNEJ, el Sistema Nacional Especializado de Justicia, que también se creó en el 2018. ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí sí hay plata. Son las primeras respuestas públicas que tienen presupuesto real y efectivo. Las primeras. No hay otras respuestas públicas que tengan presupuesto real y efectivo. Y eso marca, de hecho, ha marcado una diferencia sustantiva. Sustantiva. ¿Por qué ha marcado una diferencia sustantiva? Porque no es lo mismo que te encarguen hacer cosas sin plata que te encarguen hacer cosas con plata. Por eso es que ahora tenemos financiamientos de servicios que antes no había. Ustedes, por ejemplo, deben haber visto, si han litigado alguna vez o acompañado algún caso de violencia, que ahora hay centros de emergencia mujer en las comisarías. ¿Por qué hay centros de emergencia mujer en las comisarías? Porque se creó plata para que haya centros de emergencia mujer en las comisarías. Primero en el programa de acción conjunta y ahora está en el PPOR para la reducción de la violencia. ¿Por qué tenemos fiscalías y juzgados especializados para la violencia en algunos lugares del país? ¿Por qué? Porque se creó en el SNEJ, en el decreto legislativo con la partida presupuestal que implementó el Sistema Nacional Especializado de Justicia. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, centros de salud mental comunitario? Que no son suficientes, por supuesto, que hay que repotenciarlos, que hay que hacer más. Pero ¿de cuándo se empezaron a crear? Con el programa de acción conjunta. Aquí. ¿De cuándo empezaron a hacerse, por ejemplo, las entregas, que por supuesto ahora ha retrocedido un montón, de los llamados kits de emergencia, que son aquellos kits de provisión para víctimas de violación apenas lleguen a un servicio de salud? Eso se legisló por primera vez en el programa de acción conjunta con su presupuesto para el Ministerio de Salud. La adquisición de los kits de emergencia para violación sexual se hizo acá. ¿Cuándo se dio partidas para la mejora de unidades tanatológicas, que son las unidades de mortuorio, para la Fiscalía, es decir, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, en aquellas regiones que no tenían, por ejemplo, una buena morgue, incluyendo frigoríficos para la conservación de los cadáveres y unidades de laboratorio forense, con el programa de acción conjunta que ha decantado en el PPOR y la creación del SNEJ? ¿Cuándo se empezó la masificación de las cámaras Gesell? Que sí son insuficientes, es una desgracia. No les voy a contar lo que todo el mundo ya sabe. Con el programa de acción conjunta, porque fue una de las acciones que se puso, más la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia. ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, como una primera idea fuerza. En el Perú hemos tenido planes, sí, desde siempre. Ya, eso no es ninguna novedad. Pero los planes tradicionalmente han sido en esta línea verde. Plan, plan, plan. Hoy día le llamamos política, pero la lógica que han tenido es diseño instituciones,
y que se ejecuten a cargo del presupuesto institucional. Es decir, no asigno nuevo presupuesto, sino que cada institución con su presupuesto lo tiene que meter en sus metas anuales. Eso no ha funcionado ni del 2002 al 2007, ni del 2009 al 2015, ni del 2016 al 2021, ni funcionará con esta política del Plan Nacional de Igualdad de Género, del que vamos a hablar en un momento. Ningún plan o política hecho en esa lógica ha funcionado en el Perú, en ningún tema de violencia, ni en ningún otro tema. ¿Cuándo ha habido un quiebre? Cuando ha habido un quiebre en el 2018, luego de las muertes de Evi Ágreda y Juana Mendoza, cuando desde el Ejecutivo se creó primero los llamados planes de acción conjunta por 2 años que decantaron en la creación de un programa presupuestal por resultados del que vamos a hablar, ¿qué es eso? Y el Sistema Nacional Especializado de Justicia. ¿Qué tienen de diferente con la parte verde? Que implican diseño de acciones, pero sí asignan presupuestos específicos de forma anual. Anualmente, cada una de estas líneas tiene nuevos presupuestos con nuevas metas que se tienen que ejecutar. Es decir, hay plata extra a la que cada institución tiene, incluyendo los gobiernos regionales y locales, para la aplicación de las obligaciones que les ponen en el punto número 1. Porque en todo se les ponen metas. El asunto es si les das más plata o no. Esa primera idea queda clara para todas y todos. Veo sus comentarios, veo sus reacciones, ya sea en el chat o en las reacciones que tenemos aquí en el aula de Zoom. Perfecto. Muy bien, voy leyendo sus comentarios. Muchas gracias, Franklin, Claudia, Eder, por sus comentarios. Josie, Milagros, Valerie, Luz, perfecto. Muchas gracias. Listo, muy bien. Patti, muchas gracias. Yasmina también. Muchas gracias. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Vamos a explicar primero la lógica de el PNIG, este de acá, el PNIG, que es la Política Nacional de Igualdad de Género, que es uno de los contenidos de la sesión. Ahora, ¿con qué tenemos que arrancar? Como ustedes ven, el PNIG es verde, es decir, sigue la lógica de hay un montón de acciones, pero no tiene presupuesto nuevo. Repito, tiene un montón de acciones lindas, vamos a ver los 6 objetivos estratégicos que tiene, todo es bello, el documento es hermoso, pero no tiene presupuesto nuevo. Igual que en su momento los anteriores planes no lo tuvieron. Pero vamos a hablar del PNIS porque está en los contenidos de la sesión que se han publicitado. Luego vamos a hablar muy rápidamente, porque lo vamos a profundizar luego, en el SNEG. Vamos a comentar cuál era la meta de planificación del SNEG. Si ustedes se dan cuenta, el SNEG se creó en el 2018. Saquen la cuenta, yo sé que la matemática no es lo fuerte de las abogadas y los abogados, pero ¿cuántos años han pasado? Dígame, ¿cuántos años han pasado desde el 2018? Y les leo en el chat. ¿Cuántos años se supone que han pasado? 5, ya 6, muy bien, ya estamos para 6, muy bien. Entonces, ustedes van a ver, vamos a ver en esta primera parte que había un calendario de implementación, obviamente ya llegó la pandemia, entonces vamos a ver cuál era la planificación esperada del SNEG y en qué estamos. Y luego explicaremos por qué sirve el SNEG, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso en la última parte. Y finalmente, en esta primera parte, vamos a hablar del PPOR. ¿Qué es el PPOR? ¿Cuáles son sus metas? ¿Quiénes están incluidas en el programa presupuestal para la violencia? Recuerden acá que el PPOR está en azul, es decir, el PPOR es el producto de 2 años de tener estos planes de acción conjunta que se declararon sui generis luego de las muertes de estas dos mujeres, Evi Ágreda y Juana Mendoza, y eso dio lugar a que se generara un programa presupuestal por resultados. ¿Muy bien? ¿Listo? Entonces, vayamos así. Primero el PNIG, luego el SNEG, muy chiquitito, y con esto lo vamos a ampliar, y luego el PPOR. Muy bien, empecemos entonces. Este es el Plan Nacional de Igualdad de Género. Se ha aprobado en el 2019. ¿Pero qué hemos dicho? Que tiene un montón de metas. De hecho, miren, tiene 6 objetivos priorizados, que están hermosos. Nadie dice que no.
Primer objetivo, reducir la violencia contra las mujeres. Segundo objetivo, que todas las mujeres tengamos salud sexual y reproductiva y que se reduzca el embarazo adolescente. Este es su segundo objetivo estratégico. Está hermoso, está muy bien. ¿Quién se puede poner a eso? Tercero, que las mujeres en el Perú tengan mejor participación en los cargos de toma de decisiones, ya sea a nivel público o ya sea a nivel privado. Es decir, en cualquier espacio de toma de decisiones. Tercer objetivo estratégico. Cuarto objetivo estratégico, que las mujeres tengamos autonomía económica, que tengamos acceso a la línea de derechos económicos y sociales, lo que incluye crédito, propiedad, condiciones dignas de vivienda como agua, desagüe, internet, pero también igual remuneración por igual trabajo, etcétera. Todo lo que es derechos económicos. Cuarto objetivo estratégico. Quinto objetivo estratégico, la línea de acceso a la justicia y la línea de barreras y no discriminación en general en lo público y lo privado. No discriminación, acceso a la justicia y cualquier servicio público y privado. Todo lo que es barreras estructurales. Y el objetivo 6. Objetivo 6, que las mujeres vivamos en una sociedad, junto con los hombres, menos estereotipada, donde haya menos estereotipos respecto de cómo tienen que ser los hombres, cómo tienen que ser las mujeres. Este es el cambio de patrones socioculturales. Acá está todo el trabajo con medios de comunicación, por ejemplo, y escuelas, y sector educativo y demás. 6 objetivos estratégicos, que en teoría hay que alcanzar hasta el 2030, porque el 2030 todas las políticas nacionales aspiran a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que son un conjunto de metas de desarrollo global que las Naciones Unidas impulsan. Muy bien, todo está muy bien. Entonces tú dices, allá, por los objetivos de desarrollo sostenible tenemos más o menos 10 años entre que se emitió este documento del 2019 hasta el 2030 para lograr. ¿Quiénes lo tienen que hacer? De acuerdo a esto, 21 entidades de la administración pública, incluyendo gobiernos locales y regionales. Y se supone que hay 52 servicios que se tienen que cumplir. Cada entidad tiene que hacer su trabajo. Por eso hay un plan estratégico que se llama PEMIG y se le dan lineamientos para que cada entidad implemente. ¿Cuál es el problema? Después de todo lo que hemos dicho, ¿cuál es el problema con las políticas de este tipo? Les leo. ¿Cuál es el problema con el PENIG, que viene de la línea de políticas públicas de color verde? ¿Cuál es el problema con este tipo de política pública? Muy bien, ¿no? Lo ha puesto allí nuestro compañero Jorge, también Claudia, Brian, Rubria, Yumiko, Franklin, ¿no? Gladys, muy bien, Glisette, efectivamente, el presupuesto. Este es el tipo de políticas que no tiene presupuesto adicional, ¿no? Katia también, Dolly, Liz. Efectivamente, este es el tipo de políticas que es documento sin presupuesto adicional, para que cada entidad, como ustedes pueden ver, implemente los servicios con los presupuestos institucionales que ya tiene. Como dice Edgar, te exigen resultados, pero sin un presupuesto adicional. Con el presupuesto institucional que ya tú tienes, con cargo a tu presupuesto institucional, tienes que cumplir todas estas metas que se han puesto acá, que son 52 en concreto, que ya no vamos a revisar. ¿Cuál es el problema entonces con esto? Que igual que las anteriores, retrocederé acá, me parece que está destinada al fracaso en ese sentido. ¿Por qué? Porque los instrumentos de planes, políticas que han seguido esa línea, diseño acciones, pero sin presupuesto nuevo, es decir, que cada quien implementa con el presupuesto de la entidad, no han tenido éxito. Ahora, eso no es algo que a mí se me haya ocurrido, ¿no? Yo me volví loca.
este, mm, yo soy la que dice eso. No. De hecho, mencionaba yo a la abogada que hizo esta gráfica, la colega Janet Yaja. Ella fue consultora para la Defensoría del Pueblo para la elaboración de este informe que les recomiendo leer. Voy a poner ahorita los datos para todas y todos. Este informe de la Defensoría del Pueblo muestra un balance de todas las políticas públicas. Es un informe, el informe anual a noviembre del 2021. Lo pueden buscar en internet. ¿Qué es interesante de este informe? Lo voy a poner acá como dato para todas y todos en el chat. Lo estoy poniendo aquí para quienes lo quieran bajar. Voy a ponerlo aquí. El informe de la Defensoría del Pueblo. Voy a poner acá los datos. Está el dato. Está obviamente disponible en internet. ¿Qué es interesante de este informe? Bueno, ¿qué muestra este informe? Este informe defensorial muestra algo bien duro, que es lo que está al frente. En los últimos años, ahí voy a poner ahorita el enlace en PDF, voy a poner disponible en, se los voy a poner acá, para quien lo quiera revisar, por lo menos la parte de conclusiones y recomendaciones se las recomiendo. Lo que muestra es que si uno hace un seguimiento a las respuestas que han habido con los años, ha habido muchas decisiones los últimos años por tratar de mejorar, pero no tienen necesariamente una adecuada argumentación, articulación, y eso impacta en su efectividad. Acá se hace una explicación además de lo presupuestario. Como unos, si tienen presupuesto, el PPOR, por ejemplo, ha cambiado la forma en la que la gente siente las respuestas de la violencia. Funcionan obviamente mal, pero hay más que las que habían hace 10 años. Y en cambio los otros planes literalmente no dejan más nada que su impresión, nada más. Y no se articulan las que tienen plata con las que no. Hay unas que tienen plata, que son la generación que hemos puesto en azul en la clase, pero se siguen emitiendo de las otras como si solamente fueran documentos referenciales sin que tuvieran que tener ejecución real. Aquí se muestra como las únicas que han tenido un cambio en la práctica, en servicios que la ciudadanía puede tener disponibles, son la implementación de los planes de acción conjunta, eso se dice acá, más la implementación del SNEG y la creación del programa presupuestal por resultados. Eso es lo único que efectivamente ha garantizado algún cambio concreto. No digamos óptimo, pero concreto. Los otros se han quedado en el plan siquiera sin evaluación, como si fuera una cosa de un deber, tener que emitir plan, política, pero sin mayor esperanza de que se cumpla, ¿no? Se ha hecho ya eso como una costumbre en la gestión pública. Y un buen balance en materia de violencia se encuentra en este documento. Esto primero queda claro para todas y todos. Veo sus comentarios por el chat. Veo sus reacciones también, si quieren poner deditos y demás. Para saber que está todo bien hasta aquí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Katia, Claudia, Liber, Franklin. Perfecto, muy bien. Listo, muchas gracias, Lisette, Cecilia. Muy bien. Entonces, Eder, Juan, muy bien, Patti, Dante, Edgar, muchas gracias. Jorge, muy bien. Ahí, usuario PNP también, muy bien. Muchas gracias, Walter también. Listo. Entonces, vayamos acá al SNEG. El SNEG, recordemos, de hace un momento, muchas gracias Marta también, si vemos de hace un poquito atrás, o sea, de un poquito atrás, el SNEG viene más bien de otra tradición, o sea, es del 2018 en adelante, con la tradición de, primero pongo acciones, pero acá está la partida presupuestal para su implementación, ¿no? Acá está la partida presupuestal, acá está el dinero. Así se creó el SNEG. El SNEG se creó por un decreto legislativo, el 1368, en mediados del 2018.
Ese decreto legislativo puso, si ustedes miran, este cronograma de implementación. Por eso les preguntaba que calculemos los años. ¿Cuántos años han pasado? Ustedes me decían, ya pasaron 5 y nos vamos para el sexto. Efectivamente, ya pasaron 5 cumplidos y nos vamos para el sexto. Y si ustedes miran, este es o era el cronograma inicial de implementación que tenía el SNEG en los distritos judiciales. 2019 debía arrancar en 5. Esto arrancó antes, inclusive en el 2018, los primeritos, pero para julio tenía que ya estar completo en Lima Este, Callao, Ventanilla. Esta es la parte del Poder Judicial que tiene su par en distritos fiscales. En diciembre, Arequipa, Ancash, o sea, 5 regiones o distritos, vamos a ponerlo así, 5 distritos. El 2020, miren, el 2020 tenía que estar con 2 metas. Ampliarse a 10 zonas más del país en términos de distritos judiciales. Lima Norte, Junín, Apurímac, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Tacna, Selva Central, Cusco igual. El 2021 ampliar a 10 más, que eran estos, Lima Sur, Santa, Huancavelica, Guaura, Loreto, Lambayeque, Moquegua, Sullana, Cañete, Tumbes. Y el 2022 tenía que haber terminado esto con las implementaciones en los últimos distritos, que eran 9, Ica, Amazonas, San Martín, Ucayali, La Libertad, Piura, Puno, Madre de Dios y Pasco. Como podrán intuir, Hugo ya lo pone en el chat, la pandemia obviamente cortó esto, ¿no? Porque si nosotros pensamos, nosotros hemos tenido tiempo de pandemia de acá hasta acá. Podemos decir que recién hemos logrado cerrar el término de pandemia a finales del 2022, inclusive cambiar el llamado estado de emergencia sanitaria que tuvimos por pandemia. No es que no haya COVID, claro que hay COVID, de hecho vacúnense, pero no tenemos ya el mismo ritmo que teníamos antes, no estamos en un estado como el que tuvimos antes, ¿no? ¿Qué es lo que eso ha traído? Ha traído esto. De los 34 distritos judiciales, solo hay 8 en los que se ha implementado el SNEG. ¿Cuáles son esos 8? Arequipa, Ancash, Callao, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte y la Corte de Ventanilla, que tiene su par, ¿no? O su equivalente, más o menos con el que dialoga, que es el distrito fiscal llamado Lima Noreste. 8. Presupuesto 8 distritos judiciales, distrito fiscal, 8 en los que uno puede ver implementado el SNEG. Este dato es un dato que justo la colega Yaja resalta. Ninguno es de la selva. No todo el país tiene entonces todavía el sistema especializado. Este sistema especializado de justicia, que vamos a explicar cómo funciona, cómo fue diseñado, cuáles son sus desafíos, no funciona todavía para todo el país. Si ustedes lo miran, solamente en este momento, estuvo pensado para el 2019, Lima Este, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ancash, eso está implementado. Miren, Lima Este, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ancash. Los 5 del 2019 están. Pero literalmente nos quedamos con la implementación del 2020. Solo ampliamos Lima Norte, acá está Lima Norte, Junín, acá está Junín, y ya no ampliamos Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, ¿no? Lima, ya no. No, Tacna, ¿no? Selva Central, no. Cusco, se amplió acá Cusco, este de acá, el único, Huánuco. Entonces, si vemos solamente en la práctica se han cumplido estos, ¿no?
Nos hemos quedado con todo el 2019 que se llegó a implementar prepandemia y en pandemia se llegó a implementar Lima Norte, Junín, Cusco. Y ahí están los 8 distritos judiciales que tienen su par en distritos fiscales. Son los únicos en todo el país que tienen sistema especializado de justicia. No hay más. Esta primera idea queda clara. Como saben, esto lo vamos a retomar en un momento. Vamos a hablar un poco más de el SNEG en la última parte de la charla. ¿Queda claro esto para todas y todos? Veo sus comentarios. Estimadas, estimados, perfecto, muy bien, gracias Jorge. Muy bien, listo Rubria, muchas gracias. Voy a tomar mi café también. Edgar, gracias. Katia, Juan, Dolly, gracias. Usuario PNP también. Amelia, Corina, Handel, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos entonces a Yulisa, muchas gracias. La última parte de esta primera gran parte, que es las respuestas públicas contra la violencia. Las respuestas públicas contra la violencia. ¿Qué es esto? El programa presupuestal, ¿no? Del que habla. He señalado en la primera parte que el programa presupuestal ha tenido sus antecedentes en los llamados planes de acción conjunta, ¿no? Los planes de acción conjunta fueron el antecedente del programa presupuestal orientado a resultados. ¿Qué es un programa de acción conjunta? Fue una respuesta sui generis. Si ustedes se dan cuenta, no había norma que habilitara a hacer una cosa así. Nuevamente, igual que cuando dijimos que se formaron las comisarías de mujeres, lo mismo. Los planes de acción conjunta se generaron literalmente como una respuesta del Ejecutivo de ese momento por lo escandaloso que fue la muerte de Villagra de Juana Mendoza y las falencias que evidenció la muerte de estas señoras. Así como la pandemia nos mostró que no teníamos unidades de cuidado intensivo, que nuestro sistema de salud primario era una desgracia, en fin, digamos, lo hizo evidente, algo que ya era un secreto a voces, por no decir que no era secreto, sino que era bien obvio. Las muertes de estas dos mujeres, pues, hicieron obvio que el Perú no tenía kits de emergencia para víctimas de violación, había regiones del país en donde no había ni siquiera buenas morgues, ni laboratorios forenses, no teníamos suficientes centros de emergencia mujer con suficiente personal, etcétera, etcétera. Entonces, sin que existiera esto, porque esto se creó en el 2019, previo a esto, se crearon los llamados planes de acción conjunta. Entonces, si tuviéramos que ponerlo, lo voy a escribir, lo que ya he señalado. El antecedente a esto, lo voy a poner acá en mi pizarra, antecedentes. El antecedente fueron los PAC, los llamados planes de acción conjunta, ¿no? Que hubieron del 2018 al 2019. Y ya esto se aprobó en diciembre del 2019, el 30 de diciembre del 2019, como pueden ver acá, se aprobó. Y ya para entonces para el 2020 ya no había PAC, Plan de Acción Conjunta, sino ya había PPOR. ¿Qué es el programa presupuestal por resultados? Los programas presupuestales por resultados son una forma de gestión pública en la cual tú entregas la plata, asignas la plata, pero íntimamente vinculada a una serie de resultados que se tienen que cumplir. Obviamente todo siempre puede ser mejor porque aquí estos resultados, una crítica que se le hace a esto es que son súper cuantitativos, no cualitativos. Pero de que esto es mejor a la gestión pública tradicional, ninguna duda. Es decir, podríamos tener indicadores más cualitativos y seguramente, pero frente a la gestión pública tradicional, el tener más bien resultados claros a los que se enfoca la plata es una forma mejor de medir el gasto público. Los programas presupuestales llamados PPOR, también hay algunos que son institucionales, pero el que nos interesa, que es el de la reducción de violencia contra las mujeres, este PPOR es multisectorial, es decir, cubre a todo el Ejecutivo, pero también es intergubernamental, es decir, cubre Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos regionales y locales. Por eso estoy poniéndolo acá,
Dentro del Ejecutivo incluye Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio del Interior, concretamente Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y Ministerio Público, que estos no son parte del Ejecutivo, sino que son constitucionalmente autónomos. Dentro del nivel subnacional incluye gobiernos regionales y locales, todos con una asignación presupuestal. ¿Qué incluye el PPOR? Depende de lo que se prioriza para cada año, pero no incluye todo el fenómeno de la violencia. Este es el árbol que describe el programa presupuestal. No nos vamos a adentrar demasiado porque no es un curso solamente para entender a manejar el PPOR, pero para que ustedes tengan una idea, no se concentra en todas las formas de violencia, se concentra en estas. Reducción de violencia de pareja, física y psicológica. Esa es una de las áreas de la violencia en las que se concentra. Violencia de pareja, física y psicológica. Otra, feminicidio íntimo, o sea, pareja. Si ustedes miran, acá tenemos pareja, 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 pareja. ¿Por qué? Porque cuantitativamente son la mayor cantidad de casos en violencia contra las mujeres. Tanto violencia física, psicológica, como feminicidio. Miren, violencia física, psicológica y feminicidio. También tiene fuera de las parejas, o sea, por terceros, violencia sexual. Y ahí está abuso escolar, abuso familiar o de cualquier tipo. Todas las modalidades de violencia sexual a lo largo de tu vida. Niñas, adolescentes y mujeres adultas, incluyendo las adultas mayores. Todas las formas de violencia sexual. Hostigamiento sexual y demás. Un ámbito que se ha separado es acoso sexual, para especificar la parte laboral y educativa, que son dos ámbitos de prevalencia específicos. Para eso se han diseñado 24, se les llama productos, y 72 intervenciones o servicios más concretos. ¿Quiénes intervienen? Para esto, que si se dan cuenta no son todas las modalidades de violencia, para esto se da presupuesto para relaciones de pareja, violencia sexual de cualquiera y la llamada modalidad de acoso sexual, hostigamiento sexual. Minedu, MIM, MINSA, MINJUS, MTP, Cultura, MIDIS, MININTER, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el nivel descentralizado, gobiernos regionales y locales. El PPOR se ha implementado y se sigue implementando. El 2019 se creó en diciembre, es decir, que su primera implementación ha sido 2020, se ha implementado en el 2021, se ha implementado en el 2022 y se ha implementado en el 2023. Y también se está implementando para este año. Está en la ley de presupuesto. Y se seguirá implementando año por año. Presupuesto para conjunto de metas en las que hemos dicho acá, que año a año se van revisando. Nuevamente, ¿quién desde el derecho quiere adentrarse a conocer un poco más cómo funciona este sistema,
cuál es la explicación lógica detrás y los desafíos que esto tiene, le recomiendo revisar el informe de la Defensoría del Pueblo que he puesto. La abogada que he citado, Janet Yaja Villena, fue, como menciono, consultora para este informe y en este informe se trabaja con bastante exhaustividad todo lo que hemos dicho hasta acá. Línea de políticas, planes, línea de respuestas de planes de acción conjunta con presupuesto, Sistema Nacional Especializado de Justicia e implementación del programa presupuestal por resultados. Muy bien. ¿Queda claro esto hasta aquí? Con esto terminaremos la parte del marco general para empezar ya con los sistemas especiales. ¿Queda claro hasta acá, estimadas, estimados? Muy bien, muchas gracias, Jorge, Corina, Rosario, muchas gracias por sus mensajitos. Muy bien, entonces, empecemos con lo segundo, con el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Lo primero que hay que saber es que este sistema nacional, como todos los sistemas, ustedes lo saben, son creados por ley. ¿Cómo se crean los sistemas nacionales? Se crean por ley. Entonces, el sistema del que estamos hablando está creado por la ley 30364. ¿Qué hay que saber? Tradicionalmente, nosotros, nos quedamos con la primera parte. La ley tiene esta primera parte. ¿Cuál es la primera parte de la ley? La ley crea todo lo que hemos comentado la sesión anterior, es decir, cómo proceso las denuncias de violencia. ¿Dónde se crea ese marco procedimental? Bueno, en la ley. De hecho, buena parte de la ley es la regulación procesal para los casos de violencia. Tiene una primera etapa de protección y una segunda etapa de sanción. Pero lo que nos olvidamos muchas veces, las abogadas y los abogados que nos dedicamos a esto, que está en naranjita, es que hay otra parte de la ley, que es esta. La ley lo que hace es crear por ley, porque es una ley y solamente una ley lo puede hacer, crea el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, que tiene varios niveles. Tiene un nivel nacional, tiene un nivel regional y dentro del nivel local tiene un nivel local provincial y tiene un nivel local distrital. Repito entonces para quienes se pueden haber perdido un poquito. En esta segunda parte estamos hablando del sistema creado por la ley porque los sistemas nacionales se tienen que crear por una norma con rango de ley. En este caso es la ley 30364 del 2015. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente las abogadas y los abogados nos quedamos con esta parte, la parte naranja. Los primeros artículos de la ley, sí, casi 30 artículos, están dedicados a esto, a crear la ruta procesal para tramitar casos de violencia. Cómo hay que primero proteger y luego cómo viene la etapa sancionatoria. Ya, toda esta etapa procesal está creada por ley. Ya, muy bien. Pero luego hay una segunda parte de la ley que ya las abogadas y los abogados usualmente no vemos, pero que es igual de importante. Esa etapa creada por ley es la creación del sistema nacional que tiene varios niveles, nivel nacional, nivel regional y nivel local. Local provincial y local distrital. Muy bien. Aquí es que entran las instancias de concertación por las que pregunta Rubria y ahora voy a explicar cómo funciona entonces eso específicamente. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? No vamos a explicar la parte procedimental, ¿no? En esta parte nos vamos a centrar en esto que estoy subrayando en verde. Esta es la parte que vamos a estudiar. La parte que usualmente las abogadas y los abogados no estudiamos. ¿Por qué? Porque nos centramos en la parte de cómo tramitar casos. Porque la mayoría de nosotros pues se dedica a eso, a dar asesoría. Y como nos dedicamos a dar asesoría, en la asesoría no te preguntan por esta parte que es política pública.
esta es política pública, ¿no? Esto es política pública. Hoy día es una clase de política pública. La clase anterior que tuvimos era una clase sobre esto, regulación procesal. Pero hoy día no vamos a ver nada de casos y regulación procesal. No, esta no es una clase de eso. Hoy día a mí me han pedido una clase sobre políticas públicas en violencia. Entonces, en la clase de política pública nos vamos a centrar más bien en todo esto que está en verde. Muy bien. ¿A quiénes integra? ¿A quiénes integra este sistema? Bien, integra a un montón de actores. Yo estoy poniendo acá algunos, ahora los voy a detallar más. Como ustedes pueden ver, integra al Ejecutivo, voy a ponerlo así solamente para que se pueda ver, miren, Ejecutivo, 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 Ejecutivo. Vamos a detallar ahora qué instancias del Ejecutivo en otro gráfico, pero también integra Poder Judicial, también integra Ministerio Público, o sea, no poderes, no parte del Poder Ejecutivo, sino acá un poder del Estado y un organismo constitucionalmente autónomo, y el nivel también de gobierno subnacional, tanto regional como local. Es un sistema. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque territorial. Se supone que el sistema, por eso es que bien intuía Rubria ahí al hacer el comentario con pregunta ahí en el chat, aquí lo que interesa es un enfoque territorial. Se supone que en cada territorio hay una realidad diferente, con puntos fuertes, con puntos débiles. Entonces, este sistema nacional está diseñado para que, si bien es cierto, hay una rectoría nacional, quien la ejerce, el Ejecutivo, a partir del Ministerio Rector, que es el de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ya, si bien es cierto, esto es así, ya, todo muy bien, pero se supone que esa rectoría no pues puede hacer acciones en todo el país de forma eficaz. Entonces, el enfoque territorial supone que tienen que haber, de acuerdo a las competencias, por ejemplo, en el sistema de justicia, se planificarán ciertas acciones y territorialmente los gobiernos regionales y locales tienen que planificar qué cosas se hacen en su ámbito, incluyendo las acciones de justicia, prevención y demás. Esa es la idea del sistema nacional. Es lo mismo que piensa en el sistema nacional de riesgo y manejo de desastres. Tiene un enfoque territorial. Por eso se supone que las obras de mitigación de desastres en el Perú las manejan los gobiernos subnacionales. Que hay que trabajar con la población para que no viva cerca al río, para que limpie el cauce del Huayco, para descolmatar una determinada ribera. Todo eso se hace con enfoque territorial. Acá es lo mismo, solo que en otro tema, que es el tema de violencia contra las mujeres, pero la lógica es absolutamente la misma. Ese es un sistema, el sistema de gestión y riesgo de desastres. Acá podemos pensar en otro, podemos pensar en el de defensa civil, ¿no? Que es ya para llevar la ayuda a las personas, ya, lo mismo. Muy bien. Precisemos entonces quiénes conforman el sistema. El sistema, lo voy a poner acá, el sistema, si ustedes miren, este es el sistema nacional. Acá he puesto, aquí sí, absolutamente todas las entidades que están. Entonces las voy a agrupar, miren. El circulito de acá, el externo, incluye todas las entidades que son sectores del Ejecutivo, directamente sectores del Ejecutivo. Las voy a leer para que las puedan tener presentes, pero esto está en la ley 3036-4, es el título tercero y el título cuarto. Literalmente hay más de 20 artículos del 42 al 62 destinados a eso. Bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, solo en el Ejecutivo está Minedu, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Defensa
y Relaciones Exteriores. Solo en el Ejecutivo. Hay una consideración adicional, le voy a poner un más, a un órgano que está adscrito al Ejecutivo, al Mininter, que es este, SUCAMEC. ¿Por qué? ¿De qué se encarga SUCAMEC? Les leo. ¿Cuál es el mandato de SUCAMEC? Y por eso es un órgano al que, a pesar de que es del Ejecutivo, se le ha puesto un mandato específico. ¿De qué se encarga SUCAMEC? Que es relevante para temas de violencia. Muy bien, control de licencias de armas de fuego. Y por eso se le ha puesto un encargo específico. Porque claro, uno podría decir, bueno, ya está el Mininter porque el SUCAMEC está adscrito al Mininter, pero en vista de que el control de armas, como nos han puesto Eusebio, Liz, Franklin, Milagro, es algo relevante, muy relevante para temas de violencia, se le ha puesto una consideración inclusive específica en la norma dentro del sistema a SUCAMEC. Ahora, adicionalmente tenemos otros. Los voy a poner acá. Constitucionalmente autónomos tenemos al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero también a la Junta Nacional de Justicia. Y les pregunto a propósito de la coyuntura, ¿de qué se encarga la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué hace que esté junto al Poder Judicial y al Ministerio Público aquí en el sistema nacional creado por la ley? ¿Cuál es el mandato de la Junta? Muy bien, como han puesto aquí Jorge, Franklin, Joao, ¿no? Eusebio, Claudia, es el órgano que se encarga primero de designar, pero también evaluar, ratificar y eventualmente también destituir, al menos a un nivel de jueces y fiscales, que es el Supremo. Pero en el resto, para todos, ¿no? Todos los niveles. Todo lo que es nombramiento, evaluación, ratificación es para todos. Muy bien. Ahí hay dos, ¿no? Mire, dos órganos más otro. Órgano constitucionalmente autónomo, poder del Estado. Perfecto, muy bien. Pero también tenemos, miren, el nivel subnacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que hemos dicho que es local provincial y local distrital. Todo eso conforma el sistema nacional. Es decir, el sistema nacional conforma absolutamente todos estos actores. Todos estos actores conforman el sistema nacional. Todos estos actores están dentro del sistema nacional. Muy bien. Ahora, bueno, pero ¿qué nos hacemos? Porque estamos acá, que suena muy bonito, pero tenemos, ¿no? Se supone que tenemos este sistema, ¿no? Este sistema eh, que tiene, sistema nacional, tiene instancias. Ya, muy bien. Y tiene instancias, hemos dicho, lo voy a poner acá, a nivel nacional, regional y local. Nacional, regional y local. ¿Cuáles son esas instancias? Las voy a poner acá. Las voy a escribir. A nivel nacional, voy a ponerlo acá. Voy a escribirlo. Voy a abrir mi lapicero. A nivel nacional está la llamada Comisión de Alto Nivel. Así se llama. Comisión de Alto Nivel. ¿Quiénes integran la Comisión de Alto Nivel? Ministerios y representantes de Poder Judicial y... Ay, yo me comí una letra, perdón. Gracias, Rubria. Me comí una letra. He puesto can en vez de Semán. He puesto can, perdón. Muy bien. Voy a poner acá. Semán, Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Bien, ya está, Semán. ¿Qué tenemos a nivel regional? Las instancias regionales de concertación.
Entonces las voy a poner acá. Vamos a escribir instancias regionales de concertación. ¿Muy bien? ¿Y qué tenemos a nivel local? Dos tipos. Instancias provinciales de concertación e instancias distritales de concertación. Entonces lo pongo, instancias provinciales de concertación e instancias distritales de concertación. Muy bien, hagamos un resumen. Entonces, nivel nacional, comisión multisectorial de alto nivel, quienes lo conforman, los representantes de todos estos de acá, menos obviamente de cada gobierno local no viene, sino viene uno por los gobiernos regionales y uno por los gobiernos. Pero vienen de todos estos de acá, sus representantes. A nivel regional, representantes de estos sectores, del nivel regional, de las direcciones regionales y del Poder Judicial, Ministerio Público, nivel regional, y a nivel local, instancia provincial e instancia distrital de concertación. Muy bien. ¿Cuál ha sido el problema? Por mucho tiempo, pues ha sido un problema, por mucho tiempo hemos tenido que en muchos lugares del país no se instalaban. ¿Cuáles? Las instancias provinciales y distritales. Las regionales usualmente sí, pero estas de acá, las provinciales y las distritales, no. Entonces, se emitió una norma, el 2022. Repito, este se reúne, sí, usualmente 2 veces al año. Este de acá está instalado, a veces ni se reúne, pero el más rochoso era que estos usualmente ni se instalaban. ¿Ya? Esos ni se instalaban. Y en otros casos, esto se ha instalado, pero no se reúnen, es decir, como si no fuera importante. Entonces, para eso, para este nivel, se emitió esta norma. La ley 31439. ¿Ok? La ley 31439. La ley 31439, que se emitió en abril del 2022, obliga a hacer dos cosas, porque si no te pasa algo. ¿Qué te pasa? ¿No? Las instancias regionales, provinciales y distritales, se dice en esta norma, tienen responsabilidades. Esas responsabilidades son de la gobernadora o el gobernador, si es que fuera, o la alcaldesa o el alcalde, ya sea provincial o distrital, y tienen la obligación tanto de instalar como la obligación como de convocar y hacer funcionar, la obligación concreta. Y además de rendición de cuentas, es decir, no solamente tiene que funcionar, sino que tiene que explicarse a la ciudadanía qué se está haciendo en el territorio. Recuerden que, como hemos dicho, eso tiene un enfoque territorial. ¿Qué es lo que se promueve? Suspensión de cargo. La suspensión de cargo es una figura de control político que está habilitada dentro de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales. Entonces se hizo una modificación a estas normas para que haya suspensión de cargo. No es vacancia, suspensión de cargo, que es diferente. Suspensión de cargo para gobernadores y alcaldesas. Alcaldes o gobernadoras que no cumplan. ¿Por qué se sacó esta norma? Porque si retrocedemos, en este nivel o no se instalaban las instancias provinciales y distritales, o habiéndose instalado inclusive a nivel regional, provincial, distrital, aquí no sesionaban y no tomaban medidas. Entonces era un saludo a la bandera, la creación de la instancia, inclusive si se había creado. Para eso se sacó la ley 31439 para que pudiera ponerse como un sartén por el mango, suspensión del cargo.
Se hizo una modificación a la ley orgánica de gobiernos regionales y municipales para que fuera una causal de suspensión de cargo. ¿Muy bien? Entonces, en cuanto al sistema, lo que tenemos es que en cuanto al sistema, una primera cosa es su forma de presencia territorial. Estamos acá, territorial. En su presencia territorial, la idea es que el sistema tiene que funcionar a nivel nacional, pero con el enfoque territorial, cada región tiene que hacer su chamba y cada provincia y distrito del país tiene que hacer su chamba. Para el caso en el que eso no se haga, se ha contemplado como sanción política, o sea, requiere esto la moción de suspensión con la votación calificada, obviamente, pero se ha habilitado legalmente la suspensión de cargo. No es que te suspenden por no cumplir automáticamente, sino que se ha habilitado que te pueden suspender. Obviamente tienen que haber los votos en cada consejo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la otra parte del sistema nacional. Este sistema nacional del que ya hemos hablado aquí, que como menciono, está descrito en la última parte de la ley, títulos tercero y cuarto, más de 20 artículos. Este sistema nacional tiene lo que nosotros le llamamos instrumentos de gestión, mecanismos de gestión, que son 4. 1, 2, 3, 4. Los que están acá. Muy bien, los voy a ir reseñando uno por uno. Uno es el protocolo base de actuación conjunta. ¿Qué es? Es una norma aprobada por decreto supremo en donde se dice, la policía tiene que hacer esto, el Ministerio de Salud tiene que hacer esto, la Defensa Pública tiene que hacer esto, la Fiscalía tiene que hacer esto, el Poder Judicial tiene que hacer esto, el Ministerio de Salud tiene que hacer esto, así. Son lineamientos para que cada entidad que tiene servicios para la violencia cumpla con actuar. Este protocolo base a la fecha se queda un poco desactualizado. Cuando se aprobó, recién se aprobó en el 2019. Pero claro, ya del 2019 ha pasado una pandemia. Entonces se ha quedado también ya un poco desactualizado. Ese protocolo base de actuación conjunta te dice qué le toca hacer a cada quien. ¿Qué le toca hacer nuevamente a la policía? ¿Qué le toca hacer al Poder Judicial? ¿Qué le toca hacer a la Fiscalía? ¿Qué le toca hacer al Ministerio de Salud? ¿Qué le toca hacer a Medicina Legal? ¿Qué le toca hacer después al Ministerio de Salud, al Centro de Emergencia Mujer, al Ministerio de Justicia? ¿Qué resume? Resume lo que dice la ley, resume lo que dice su reglamento y añade pautas adicionales. Por eso es una norma de carácter reglamentario, es un decreto supremo. Esto está aprobado con un decreto supremo. El protocolo base de actuación conjunta está aprobado con un decreto supremo. El problema es que se ha quedado desfasado porque, como les menciono, este decreto supremo ya pues se nos quedó fuera. O sea, el protocolo base de actuación conjunta, aprobado antes de la pandemia, tenía sentido en su momento cuando no teníamos todo el desarrollo que hemos tenido ahora, pero ahora tenemos pues un montón de cosas, por no decirlo menos, no sé si resueltas, pero en todo caso quizás como más especificadas, pero ahora no tenemos pues todo eso, ¿no? Entonces, no hemos tenido todo esto, ya, bueno, entonces el protocolo base de actuación conjunta es importante, sí, muy importante. Pero ese protocolo base de actuación conjunta, repito, se nos puede haber quedado tarde. ¿Por qué? Porque el protocolo base de actuación conjunta fue pensado en su momento, salió tarde, o sea, salió tarde, muy tarde, eh, porque debió haber sido aprobado pues en su momento, en su oportunidad. Apenas salió la ley, bueno, salió muy tarde, pero ya ha pasado pues todo. No es que no convenga leerlo, sí hay que leerlo. Yo creería que hay que leerlo, no está mal. Pero el protocolo base de acción conjunta del 2019, como menciono, voy a poner aquel año para que lo tengan.
Le voy a poner acá protocolo base de actuación conjunta, aprobado por, y estoy poniendo la norma en el chat para que lo puedan ver. El protocolo base de actuación conjunta es del 2019. Entonces lo voy a poner acá mm, al 2019 con una pandemia después, habiendo avanzado tanto en virtualización y demás. Yo creería que hay que revisarlo, pero obviamente hay que complementarlo también con todas las otras medidas que se han ido tomando, ¿no? Entonces acá 2019. Ese es como su primer instrumento. Ahora, sobre este protocolo base, también hay que decir que años después se han generado más protocolos. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos, ¿ya? Se ha generado un protocolo para cómo tienen que articularse centros de emergencia mujer con los servicios de la defensa pública. Pero uno diría, pero en el protocolo base de actuación conjunta eso tiene que estar. Ah, sí, claro. Pero en el protocolo de actuación de los SEM con defensa pública, que es del 2020, para casos de violencia, ese protocolo funciona más específicamente y es posterior. Entonces, por eso es que les digo que este protocolo base de actuación conjunta no se lee solito, ¿no? Por ejemplo, hay un protocolo base sobre cómo deben articularse SEM y defensa pública. Lo voy a poner acá. Por ejemplo, protocolo SEM más defensa pública, por defensa pública, mi hijo, ¿no? ¿Qué casos lleva uno? ¿Qué casos lleva el otro? Por ejemplo, ese protocolo se emitió después. Hay uno que menciona, por ejemplo, Brian, que es el protocolo de actuación conjunta entre centros de emergencia de mujer y establecimientos de salud, pero hay una ventaja. El protocolo de actuación conjunta, el base que he mencionado, es posterior al de establecimientos de salud, por lo tanto sí lo incluye. Pero en cambio, el de SEM con defensa pública es posterior, es del 2020. En cambio, el de centros de salud sí es previo, entonces por lo tanto el otro sí incluye. El problema es con las desactualizaciones que ha tenido, ¿no? Por eso es que, repito, estoy poniendo 2019 para que se den cuenta de que posteriormente han habido normas posteriores que han enriquecido las coordinaciones interinstitucionales. ¿Eso está mal? No, no está mal. Está bien tener protocolos interinstitucionales, pero el problema es que quizás hubiera sido más saludable añadirle un anexo al protocolo base de actuación conjunta, porque si no nos llenamos de protocolos y la mayoría de personas se pierde, ¿no? No todo el mundo tiene la expertise de una abogada o de un abogado para saber cómo, cuál es el que tienes que aplicar en un caso o en otro. No, no todo el mundo tiene esa experticia. Es una experticia que no todo el mundo tiene. Muy bien. Vayamos al siguiente. El registro único de víctimas y agresores. El registro único de víctimas y agresores, ese registro único, es todavía más un proyecto, diría yo, que una realidad. La idea del RUBA, este es el RUBA, es que haya un código único de identificación. La idea es que funcione como un código único de identificación de forma en que el mismo código te acompañe desde que pasas por la policía. Luego pasas a los juzgados en la etapa de protección, luego pasas a la fiscalía ya en la etapa de sanción y quizás regresas al Poder Judicial pero en la etapa de sanción. Y si tienes que ir al servicio de salud, ese mismo código te debería acompañar. Y si tienes que ir a la defensa pública o a los centros de emergencia mujer, ese mismo código te debería acompañar. Esa es la idea del RUBA. Su piloto se implementó en Huaycán ya hace varios años, también estamos hablando del 2019 con su primera reglamentación y está a cargo del Ministerio Público. Es todavía un piloto porque a la fecha no tenemos a nivel nacional para nada un registro único de identificación que nos permita que la persona pase por todas estas entidades con un mismo registro. Eso no tenemos. Lamentablemente hay que decirlo, eso no existe todavía.
¿Ok? Eso no existe, no existirá seguramente en mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué tendríamos que saber? Que es una buena idea, por supuesto, pero requiere implementación. Sí, requiere implementación. Y requiere obviamente una gran inversión, ¿no? Pero, ¿funciona bien? Sí, sí, claro. Pero necesitaríamos algo más, ¿no? Un poquito más de aceleración. Luego, el tercer instrumento que tenemos es el observatorio. El Observatorio Nacional básicamente funciona como un repositorio. Tangiblemente uno lo puede ver como una página web. Es una web en donde uno encuentra como repositorio información especializada en materia de violencia. Allí que encuentras, por ejemplo, datos de estadística de violencia actualizada, investigaciones en materia de violencia, los últimos informes en materia de violencia. Esa es la idea del observatorio. Está a cargo del Ministerio de la Mujer y tiene un personal de planta detrás de la existencia del observatorio. Esa es la idea. Ahora, este observatorio tenía una web que funcionaba bastante bien, pero ya desde hace un tiempo la web está caída. La web antes era observatorioviolencia.pe, pero la web no funciona. La que funciona es esta. La estoy poniendo acá para que la puedan ver. Esta es la web del observatorio, el 3. Este es el Observatorio Nacional. Y como ya todas y todos ustedes sabrán, este cambio a la plataforma GovP ha sido una desgracia, porque es una desgracia, lamentablemente, tener una página tan poco amigable, ¿no? O sea, la plataforma GovP, si ustedes se dan cuenta, tiene mala presentación visual. Si uno mira la página original o hubiera visto, ¿no? La página original, que era observatorioviolencia.p, esto empezó a funcionar en el 2018, lo voy a poner acá. Esto empezó a funcionar en el 2018 con una página web especial. Creo que era mucho más amigable para investigadoras, investigadores, se sacaban buenos gráficos. Yo misma para sacar data he ido ahí varias veces. Tenía un buen funcionamiento, pero ahora esto que tenemos, que es esto que les he proyectado, lo voy a volver a proyectar, esto, es ya no voy a ahondar, pero todo el mundo sabe que la plataforma go.pe o sea, está muy bien como una idea de plataforma única, pero la usabilidad que tenemos las usuarias y los usuarios, el formato visual no es el mejor. En general, ¿no? Porque todos los ministerios, todos los sectores públicos están acá, ¿no? Entonces, como ustedes mismos dicen, no es lo mejor. Yo coincido con todos ustedes, ya bastante está visto, ¿no? Pero la página observatorio no funciona. La página observatorio Violencia P está desactivada. Entonces eso es una pena, yo creo que es una pérdida, porque aquí no está la riqueza de lo que uno encontraba, ¿no? Ni los artículos, ni las estadísticas, ni la normativa. Entonces, por ejemplo, acá, yo por ejemplo estuve tratando antes de la clase de entrar ya datos y evidencias, eso no es un clic. Entonces no es que yo le hago clic, tengo que ir, por ejemplo, a siguiente, a ver a dónde me lleva, y me lleva acá a preguntas frecuentes, pero no sé dentro de preguntas frecuentes a dónde ir, o sea, cómo llego acá. Yo al menos que no tengo claro y tengo tiempo trabajando con esto en esta nueva web que está disponible desde hace tiempo. No tengo claro cómo llegar a donde antes había, que era la data de servicios. En la otra web se veía mucho mejor, ¿no? A mí me parece que la usabilidad de esta web no es pues la más óptima, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente. Pero eso es para que ustedes más o menos se den cuenta de que a veces las decisiones
no son pues las mejores, ¿no? En este caso, eh, no encuentra aquí la practicidad pues que uno necesita cuando quiere sacar evidencia, no, yo no la encuentro. No encuentro, por ejemplo, el enlace para sacar los datos de contenido de evidencia, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, por ejemplo, datos y evidencias, que era antes una pantalla grande en la que tú podías entrar y revisar, no, ya no está. Ya cada quien sacará su conclusión, ¿no? Entonces los saco para que vean. Esto es otra herramienta del sistema. Y la última es esto, el Centro de Altos Estudios. El Centro de Altos Estudios nació con la idea de unificar la formación, pero tenía el Centro de Altos Estudios que unificar la coordinación con todas aquellas entidades que dan formación en materia de violencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Centro de Altos Estudios tendría que coordinar, por ejemplo, con la Academia de la Magistratura, pero también tenía que coordinar con la Escuela del Ministerio Público, tenía que coordinar también con el Centro de Investigaciones Judiciales, tenía que coordinar con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. O sea, tendría que coordinar con todos, con la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía, tiene que coordinar con todo, ¿no? Es lo que menos se ha cuajado. Lo único que se ha hecho es elaborar en el 2022 el reglamento. Entonces voy a poner acá, el 2022 se ha aprobado el reglamento del Centro de Actos Estudios. Está disponible por si a alguien le interesa. Lo voy a poner acá. Reglamento de Centro de Altos Estudios de la ley 30364. Lo voy a poner acá. Se aprobó en el 2022, lo cual me parece que está bien, ¿no? Pero yo diría que, claro, una cosa es sacar una resolución ministerial y eso no te garantiza mucho, ¿no? Ahí les he puesto los datos para que, por si alguien lo quiere revisar, ¿no? Entonces, creo que pueden sacar su conclusión de que en esto es donde más desafíos hay. O sea, en el sistema se ha puesto un poquito más de ojo con esta modificación legal a que funcione la parte de coordinación política, que sería la coordinación esta, la coordinación nacional, regional, local, esta que funcione. Para que esto funcione, se ha tratado de poner esto de la posibilidad de que te suspendan para que esto funcione, pero esta otra parte, que es los instrumentos, mecanismos de la ley, se ha quedado como un poco atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere acción pública. Lo que mejor funcionaba, en mi opinión, era el observatorio, pero ya he comentado en extenso hace un momento las falencias que tiene a la fecha. Muy bien, esto queda claro, estimadas, estimados. Leo sus comentarios, veo sus reacciones en el chat. Con esto cerramos la segunda parte de nuestra sesión para entrar a la última, dedicada a comentar algunas breves ideas del SNEG. Muchas gracias, Rosario, Anitza, Dante, Katia, Franklin, Angélica, Juan Carlos, Luis, usuario PNP, Amelia Valery, Rubria, Patti Yulisa, Lili, Zoila, Yomara, Silvia, Marco, Angélica, Mario, Marta, Dolly, Adolfo, Giovanna, Jorge, muchas gracias. Como dice acá una de nuestras participantes, Yameli. Yameli, mucho gusto. Em, como dice una de nuestras participantes, Lili, efectivamente, parece que ahora hay que entrar pues a cada página, ¿no? Lo cual justamente es todo lo contrario a la idea del observatorio, porque un observatorio es un repositorio que le permite a cualquier persona, ciudadano, ya sea, como le dicen, de a pie o investigadora, investigador, persona que quiere tener algo, digamos, sistematizado, tenerlo todo claro, ¿no? Les decía al inicio que es un gusto siempre encontrarse con personas que no he conocido y con Yameli hemos coincidido en la universidad.
Muchas gracias también por sus métodos, método Acrota, la cuenta que se llama así, Glisette, Corina, Rosy, Winston, Hilmer, muchas gracias por sus comentarios, Evelyn, Hilda, Milagro, Lola, Laura. Muchas gracias. Muy bien, entonces entremos a la última parte. Muy bien, en la última parte lo que vamos a hacer es hablar del SNEG. En el SNEG, obviamente no vamos a agotar toda la discusión, pero lo importante es que, al menos en esta sesión, luego de haber presentado como las respuestas públicas, tengan claro que el SNEG, nuevamente, que es una respuesta de acción pública con una implementación presupuestal específica creada en el 2018, no está implementado en todo el país, sino que solamente cubre lo que hemos mencionado. Solamente cubre los distritos judiciales o su par fiscal de Arequipa, Ancash, Callao, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte y Ventanilla en el caso del distrito judicial o distrito fiscal llamado Lima Noreste. Eso es un problema porque claro, es cierto que como ya se había hecho notar hace un momento, la pandemia nos retrasó el programa inicial de implementación que se tenía, sí, es innegable, la pandemia nos ha cambiado la vida a todas, a todos, pero claro, ya nos estamos recuperando y no parece tener pues una vista muy clara, porque para este año, el 2024, no hay planes de ampliación, entonces em, no no parece que hasta antes del 2030 vayamos a tener eso, digamos ya muy concreto, ¿no? Y eso sí es una pena porque los juzgados de familia que ven en añadidura carga de violencia sin especialización, ya no tengo que explicarles que están completamente desbordados porque no es lo mismo ver violencia que ver divorcios, regímenes de visita o procesos de tenencia, ¿no? Y lo mismo en materia penal, las especializaciones penales tienen un sentido y entonces acá también tiene un sentido tener una especialización penal. Ahora, en el SNEG, lo cierto es que aunque nosotros usualmente pensamos en el Poder Judicial, por eso hemos dicho que hay en 8 distritos judiciales de 34 o en las fiscalías especializadas, lo cierto es que también se cubre al programa Aurora, por eso es que aquí están los servicios de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, en comisarías nuevos, mayor cobertura de SEMS, está acá, con programas que tengan que ver con la atención de casos. La línea del Ministerio de Justicia también está, por eso es que en el Ministerio de Justicia, en el marco del SNEF, también y de los programas de acción conjunta, se puso esto de implementación de peritos o peritas, psicólogas, psicólogos forenses. No hay en todas las unidades distritales de defensa pública, pero hay en unidades distritales de defensa pública, o hubo médicas y médicos legistas de parte, o sea, del Estado, pero de parte para que se presenten en causas que litiga la defensa pública con sus propios exámenes también de psicología forense, algo que el SEM no tiene. El SEM no tiene y el Ministerio de Justicia sí tiene. O sea, el Ministerio de Justicia tiene lo que le llaman el equipo de apoyo multidisciplinario, que es psicología forense, psiquiatría forense, medicina forense, para el apoyo del litigio de sus casos, ¿no? Que es un modelo que el programa Aurora no tiene. Pero quizás la especialización pendiente, por eso la voy a poner en rojo, más escandalosa y que hasta el día de hoy no se ha podido concretar porque es parte de la reforma policial que nadie ha podido concretar, es esta. Solamente comentaré que, como ustedes ya saben, en nuestro país los casos de violencia los ven las secciones familia, perdón, sí, las secciones familia de las comisarías, que no son secciones de investigación criminal, sino son secciones que antes veían faltas y ahora ven el llamado 122B, que es un delito, porque no hay especialización, y en investigación criminal, en las secciones de investigación criminal de la policía, se ve todo, desde drogas, secuestro, violación, feminicidio, todo. No hay ninguna especialización. O sea,
la propuesta que está en la ley 3036-4, que está en el decreto legislativo 1368, es que se cree una subunidad de investigación criminal solamente para ver los casos de violencia contra las mujeres y grupos familiares, igual que acá en el Poder Judicial e igual que acá en el Ministerio Público, pero eso no hay en la policía. Cualquiera que haya ido a una comisaría en el país sabrá que si tu caso no es violación, no es feminicidio, vas a la sección familia, que era la que antes veía las llamadas faltas, no tiene allí, no se requiere una especialización en investigación criminal, se tramita como era antes, solamente que se ha dividido el trabajo entre investigación criminal, que sigue viendo lo de siempre, y el 122B lo ve la sección familia, pero no se ha creado una subespecialización de investigación criminal, que es lo que se pidió. Está puesto en la ley 3036-4, está en el decreto legislativo, pero la subespecialización de investigación criminal de la policía para todos los casos, que supone una subespecialización de personas, policías, suboficiales, mujeres y hombres, que con investigación criminal tengan además un conocimiento de cómo funcionan las dinámicas de relaciones de pareja, pero también las dinámicas familiares y las dinámicas de violencia por parte de terceros. No cualquiera puede atender los casos, hay un nivel de especialidad que se requiere, no se puede conservar porque esta especialidad no hay. Entonces, si tuviéramos que resumir, esto falta, ¿no? Esta especialidad no existe. La especialidad acá no existe. Acá se ha creado, pero solamente de forma parcial, en 8 distritos fiscales y judiciales, ¿no? De forma parcial. Y esto va más allá de que hayan cursos, ¿no? Que es lo que pone Sergio. O sea, el problema acá no es que haya cursos, sino especialización, jurisdicción especializada, competencia específica. Eso no hay. Muy bien, esa es una primera cosa. La gran tarea pendiente sigue siendo la especialización policial. Y eso pasa por la reforma policial que hasta el día de hoy no se ha hecho. Eso es una decisión literalmente de la alta dirección, ¿no? Eso no es cursos, nuevamente, no es cursos. Cursos puede llevar todo el mundo. Pero una cosa es que lleves cursos y otra cosa es que tu trabajo sea solo y exclusivamente reconocido así, una modalidad de investigación específica solo para unos delitos. Eso sí hay en el Ministerio Público, pero no en todo el país. Eso sí hay en el Poder Judicial, pero no en todo el país, pero en ninguna parte del país dentro de la policía, salvo en las llamadas hoy unidades, llamadas como comisarías de violencia familiar o las comisarías de familia, que hay algunas a nivel nacional, ¿no? Pero que tampoco tienen una competencia territorial amplia, porque no es que sustituyen a las competencias de una comisaría regular. Entonces acá hay una reforma policial que hay que hacer de organización. Muy bien. Ahora, Poder Judicial entonces, Ministerio Público pendiente y Policía pendiente todo, ¿no? O sea, porque acá hay pendiente implementación, pero acá está pendiente todo. Ahora, ¿qué tendríamos que saber? El SNEG está diseñado de tal manera, eso también es una cosa que se le ha criticado, pero así está diseñado, que no conoce todos los casos que entran dentro del ámbito de protección de la ley. ¿A qué me refiero? Hay una diferencia sustantiva, por eso estoy poniendo acá símbolo de diferencia, entre lo que puede ser de la ley 3036-4 y los casos que entran al SNEG. Repito, no todo caso que es de la ley 3036-4 entra al SNEG. Repito nuevamente por última vez, no todo caso que entra en la ley 3036-4 se tramita dentro del SNEG. El SNEG es mucho más cerrado. Es decir, si tuviéramos que hacer un gráfico, sería así. Este es el gráfico más grande. Acá están todos los casos de la ley 3036-4. Acá están todos los casos de violencia contra las mujeres por razones de género siempre y grupo familiar en contextos de poder, confianza y responsabilidad. Ya, todo muy bien. Pero dentro de ese grupo de casos, el Sistema Nacional Especializado de Justicia ni siquiera conoce todos, conoce un pedazo. Acá está el decreto 1368, que es el SNEG.
el SNEG no conoce todos los casos. O sea, hay casos que pueden entrar en el marco de la ley, pero no entran en el SNEG. No entran. ¿Eso es un problema? Sí, es un problema. Tiene que ver con la forma en la que se diseñó la especialización. Yo creo que no fue necesariamente la mejor, pero es lo que hay. Entonces, lo que hay que saber es cuáles son sus límites. El SNEG nació así, nació por delito. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la primera parte, que es esta, esto lo voy a explicar más en una clase que voy a tener la semana siguiente aquí en Udiápolis, si no recuerdo mal es el sábado. El problema es que cuando uno denuncia, lo primero que uno tiene que demostrar es que su caso es de la ley 3036-4, es decir, o es violencia contra las mujeres por su condición de tal, o es violencia entre integrantes del grupo familiar. Aquí, violencia contra las mujeres en su condición de tal o grupo familiar en contexto de poder, confianza y responsabilidad. Pero el SNEG no te pide eso. El SNEG te pide que el caso sea así, como si lo primero que tú hicieras en la vida es clasificarlo o como feminicidio o clasificarlo como lesiones o agresiones o clasificarlo como violación sexual o como delito de tocamientos. Se ha hecho una ampliación por una resolución del Poder Judicial para los delitos de acoso, pero no está en el decreto legislativo, se ha hecho por una decisión del PJ, entonces hay toda una discusión sobre si eso se puede o no, pero en la práctica se están admitiendo. Pero si se dan cuenta, nuevamente, ¿no? Uy, creo que se me colgó la computadora. Mi computadora murió. Ay, perdón. Ya. Ay, perdónenme, se me colgó la computadora mal. Perdónenme, perdónenme. Ya, me avisan igual si se me escucha ahorita, porque de pronto vi todo negro. Sí, no se preocupe, doctora. De pronto vi Sigue todo negro. disponible. Ya, perfecto. Entonces voy con la última idea. Entonces, el problema es este. Si uno mira acá, mi caso, para que entre al SNEG, o sea, las fiscalías especializadas o juzgados especializados, tendría que ser potencialmente o feminicidio, o lesiones, agresiones, violación o tocamientos, o los de acoso, que se han incorporado por decisión judicial. Pero nuevamente, como ustedes ven, el problema de eso es que cuando yo denuncio, yo no tipifico, o sea, se supone que eso está mal. Las personas denuncian no por tipos penales, porque nosotros no planteamos tipos, quien hace la calificación es la fiscalía. Ahora, bueno, la policía con mucha discusión, pero lo que uno denuncia es si entras en el ámbito de acción de la ley, no tipos penales. Entonces, tú podrías tener casos que son de la ley, pero que no se van a tramitar en el sistema especializado, sino en los juzgados o fiscalías regulares, inclusive en aquellos lugares donde hay sistema especializado. Por eso es que esta es la idea principal con la que voy a cerrar, y eso tengo una clase especializada para eso en la siguiente semana en Udiápolis, es que si uno califica bien los casos, la calificación de casos es imprescindible por justamente eso. El proceso especial debería ser aplicado por más instancias de las que el SNEG me pide, porque el SNEG solamente ha generado la creación de ciertos órganos fiscales y ciertos órganos judiciales más servicios auxiliares de justicia. Pero lo que yo como abogada o como abogado tengo que hacer es primero demostrar que mi caso recae dentro del ámbito de protección de la ley y potencialmente, después, ¿no? Después, para saber si entra a las fiscalías especializadas o a los juzgados especializados, es que se hace un análisis preliminar de si entras, ya sea en los tipos penales específicos contemplados en la norma o en los
tipos penales agravados que también la norma del SNEG admite, que son estos. Y eso pone, claro, una complicación a la hora de redactar denuncias porque supone que tienes que hacer dos cargas de argumentación. Uno, mostrar que estás dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y dos, si en tu distrito judicial y o distrito fiscal hay sistema especializado, tienes que mostrar además que potencialmente sí te tocan los órganos especializados. Con lo cual, posiblemente sí hay una configuración de un delito dentro de la lista del SNEG. Ese problema, obviamente, como hemos dicho, no lo tiene todo el país, solo lo tienen aquellos 8 distritos fiscales u 8 distritos judiciales en los que este sistema se ha implementado. Pero eso supone una carga de argumentación en la calificación de los casos que ya es materia de otra sesión. Dicho eso, les agradezco mucho su atención y espero que la clase les haya resultado de buen provecho.